Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, el justo juicio de Dios. Estamos tratando de comprender juntos las tres etapas en las que se divide el juicio de Dios. Y estamos todavía en la primera etapa. Terminábamos de ver en la sección anterior quiénes son los que son juzgados. Y dijimos que todos aquellos que en algún momento de su vida aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, por decirlo en alguna forma sintetizada. Todos los que en algún momento de su vida aceptaron a Cristo como su Salvador personal y por lo tanto su nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Okay? Eso no garantiza que el nombre permanezca en el libro. Recuerden que el Señor menciona también a una de las iglesias del Apocalipsis, a los integrantes de ella, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que habrá algunos nombres que sí serán borrados. También le dijo a los discípulos, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, los que participan siendo juzgados, porque participan los que juzgan y participan los que son juzgados. Los que tienen la participación siendo juzgados es el grupo compuesto por aquellos que alguna vez en su vida aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Muy importante entender esta parte. Los que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador no son juzgados en esa primera etapa. ¿Claros ahí? El que no acepta a Cristo como su Salvador personal y como su Señor, el que no acepta al Cordero de Dios, no pasa a ser juzgado en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque esa persona continúa en condenación. Y los que pasan a ser juzgados en esta primera etapa son únicamente los que aceptaron a Cristo como su Salvador y Señor, para que su situación de condenación cambie de condenados a salvos. Los que no han aceptado eso continúan en su estado de condenados. ¿Para qué van a ir a juicio? Si ya están, dice el texto, condenados, no hace falta hacerle juicios. Ya la sentencia está dada. La paga del pecado es muerte. La sentencia ya está dada. Esta primera etapa del juicio es para que esa sentencia cambie y en vez de muerte eterna pueda darle a esas personas pecadoras vida eterna al aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Estamos comprendiendo? ¿Por qué no pasan a esta primera etapa del juicio todas las personas? No, porque esta primera etapa del juicio, repito, es para que se pase de condenación a vida eterna. Pero si la persona sigue en condenación por su actitud de rechazo a Cristo, no se necesita hacerle ningún juicio. Ya está condenado, dice el texto. ¿Claros? ¿Por qué solo para un grupo? ¿Y quién decide quién forma parte de ese grupo que pasa a juicio? Pues cada persona. Cada persona decide si su nombre pasa a juicio en esta primera etapa o no. Y aquí quisiera recalcar algo. Por lo general, cuando usted habla del juicio de Dios a las personas, lo que hacen la mayoría de ellas es expresar un sentimiento de miedo, de pavor. No, en esta primera etapa del juicio, el término juicio debe traernos un matiz muy distinto. Es oportunidad de salvación, porque si han captado bien lo que he tratado de transmitir, no hay oportunidad de salvación sin pasar a esa primera etapa del juicio. ¿Ya? Por lo tanto, esa primera etapa del juicio no tiene que traernos una connotación de miedo, sino de alegría, de gozo, que se nos lleve a juicio, porque es para que interceda por nosotros nuestro mediador. En otras palabras, los que no son involucrados para ser juzgados en esta primera etapa es porque no tienen mediador.
porque no lo han aceptado. Continúan en su estado de condenación, como raza caída. ¿Captamos el punto? Alegría, gozo debe darnos el que se nos incluya en esta primera etapa del juicio, porque sin esa primera etapa del juicio no hay perdón. En las otras dos etapas que siguen, van a notar que sí están involucradas otras personas, los que no aceptaron a Cristo, y algunos que en alguna ocasión aceptaron a Cristo, pero que luego se alejaron. Pero esas dos siguientes etapas del juicio no tienen que ver nada con salvación y perdón. Solo la primera etapa. Muy importante que entendamos esa parte. Y esto nos lleva entonces a captar que debemos entender en cada una de estas etapas el propósito, para que así podamos comprender por qué la Biblia llama al juicio de Dios el justo juicio de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta primera etapa? ¿Qué piensan? El propósito de esta primera etapa, con todo lo que hemos visto, ¿cuál es entonces? Es definir ante los ángeles, que son los que junto con Dios juzgan a este grupo, definir la lista de los salvos, que ya Dios la tiene en su omnisciencia, ¿o no? Él ya los conoce, pero los ángeles no son omniscientes, entonces necesitan participar en un juicio donde ellos tengan claro por qué estas son las personas que serán salvas de todo el grupo general de humanos. Dios les permite a ellos participar en el juicio con los propios registros que ellos han llevado a cabo de cada persona, para que entonces con el visto bueno de los propios ángeles de Dios, la lista quede determinada, la lista de los salvos. En otras palabras, esta primera etapa del juicio tiene un propósito doble. ¿Cuál es este propósito doble? Es para satisfacción de los ángeles en cuanto a la justicia de Dios. Es para satisfacción de los ángeles en cuanto al justo carácter de Dios al hacer juicio sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando se trate el nombre de determinada persona, quien va a salir en primer lugar allí para describir lo que ha sido la vida de esa persona, es el ángel asignado por Dios a esa persona desde que nació. Entonces ese ángel es el que abre el libro relacionado con el nombre de esa persona, o el que da los datos de los registros de esa persona en los libros del cielo. Cuando Dios determine lo que debe suceder con esa persona, si puede ser salva o no, va a tener el visto bueno también de los propios ángeles. Entonces, el primer propósito de esa primera etapa del juicio es para satisfacción de los ángeles en cuanto a la justicia de Dios. Dios no va a definir por sí solo: este es el grupo de personas que salvo, sin explicarle nada a nadie. No, la lista de los salvos va a recibir su aprobación de los ángeles, porque recuerden ustedes que detrás de todo esto está la acusación de Satanás en todo el universo habitado de que Dios es injusto. Por lo tanto, para que el carácter de Dios quede limpio de las manchas que Satanás ha lanzado sobre él, para que el carácter de Dios quede claro ante las personas en relación a su justicia, Dios le permite a los ángeles participar en ese juicio, que ellos junto con él determinen si esas personas pueden ser llevadas al cielo o no. Entonces es básico en esta primera etapa
el propósito de satisfacción de los ángeles no caídos y de los seres de otros mundos en cuanto a la justicia de Dios al determinar quién se salva y quién no. ¿Quién lo decide en realidad? Las propias personas. ¿Okay? Dios lo que hace es actuar en base a lo que las personas han decidido después de lo que Él les ha ofrecido, que es el perdón. Entonces, el propósito es doble: satisfacción de los ángeles en cuanto a la justicia de Dios y 2, determinar la lista de los salvos. Ese es el propósito doble de la primera etapa, así muy resumido. Preguntas, inquietudes sobre la primera etapa. ¿No hay? Ok, entonces vamos a la segunda etapa. La segunda etapa del juicio de Dios. Empecemos como en la primera, con la base bíblica. La base bíblica. En primera los Corintios, el capítulo 6. Primera los Corintios, el capítulo 6. Versículos 1 al 3. Primera Corintios 6, 1 al 3. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El contexto de esto, de este pasaje, es que el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de la iglesia de Corinto, porque estaban llevándose entre sí a juicio en las cortes seculares, en las cortes del mundo. Es decir, tenía un problema uno con el otro, entonces uno al otro lo llevaba a la corte, a juicio. Y Pablo les dice: hermanos, eso no puede ser. Ustedes no pueden llevar los problemas entre ustedes mismos a la corte del mundo, porque va a llegar el momento en que a ustedes, como pueblo de Dios, como redimidos de Dios, les tocará juzgar al mundo. Entonces, ¿cómo van ahora ustedes a llevar sus problemas ante aquellos a quienes a ustedes les va a tocar juzgar luego? No, ustedes tienen que juzgar entre ustedes mismos los problemas entre ustedes y no llevarlos ante aquellos a quienes luego ustedes van a juzgar. Inclusive añade que como pueblo de Dios han de juzgar al mundo. Quiero decir, a los ángeles. No solo al mundo, sino a los ángeles. Entonces, esta segunda etapa tiene otros elementos como la anterior y enseñanzas claves para nosotros como la anterior. ¿Cuándo se da? ¿Cuál es el tiempo en que los santos han de juzgar al mundo? Y a los ángeles. Por supuesto que está hablándose aquí de los ángeles caídos. ¿Cuándo será? Bueno, para saberlo tenemos que entender o recordar más bien cuándo termina la primera etapa. ¿Cuándo termina? Con el fin del tiempo de gracia. Al acabar el tiempo de gracia, acaba la primera etapa del juicio. Cuando acaba la primera etapa del juicio, Cristo quita sus vestiduras sacerdotales con las que está intercediendo en el lugar santísimo para ponérselas de Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que hace que ocurra la segunda venida de Cristo. Entonces, inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, y aquí quiero aclarar algo muy importante, un paréntesis. Esta primera etapa que mencionábamos, la primera etapa del juicio, no
termina cuando Cristo viene a esta tierra. Algunos piensan eso, que tienen oportunidad de romper con sus pecados hasta que Cristo venga a esta tierra, que hasta allí todavía tienen oportunidad o tenemos oportunidad los seres humanos. No es así. La oportunidad para romper con el pecado la tenemos mientras Cristo intercede, pero Cristo no deja de interceder el día que Él viene aquí por segunda vez. Cristo deja de interceder antes de que ese día se dé. ¿Por qué? Porque desde que Cristo deja de interceder hasta que llegue aquí a la tierra, pasa un tiempo. ¿Ok? Durante ese tiempo ya no hay mediador. Entre el fin del tiempo de gracia, que es cuando empiezan a caer las plagas sobre esta tierra, hasta que Cristo venga por segunda vez, hay un periodo de tiempo que la Biblia no nos dice cuánto es, no nos lo revela, pero hay un tiempo. Durante ese tiempo ya no hay mediador. Por lo tanto, pensar que tengo oportunidad para renunciar a mis pecados hasta el mismo día que Cristo venga aquí es pasar por alto eso. Que el tiempo de gracia habrá terminado, que es lo que da lugar a que las plagas caigan. No hay oportunidad para ningún ser humano de renunciar a sus pecados cuando ya empezaron a caer las plagas, porque en ese tiempo ya no hay mediador. Y por eso es que estarían cayendo las plagas. ¿Ok? La enseñanza de que tenemos oportunidad de renunciar a nuestros pecados hasta el día exacto de la segunda venida de Cristo y que allí se nos va a transformar para que ya no pequemos, no tiene ningún fundamento en la Biblia, ni tiene nada que ver con la doctrina adventista del séptimo día. Es importante que entendamos eso. Según la posición adventista, que es basada en las Escrituras, la oportunidad para romper con nuestros pecados, entregando nuestra vida absolutamente al Señor Jesucristo, la tenemos mientras Él intercede en los cielos. Y cuando empiezan a caer las plagas de Apocalipsis 16, se nos indica que esa intercesión de Cristo acabó. Por eso empieza a caer la ira de Dios sin misericordia, porque ya no hay mediador. Por lo tanto, no es cierto que hay oportunidad hasta el propio día de la segunda venida de Cristo para aceptar a Cristo. No hay tal enseñanza en la Biblia. Quienes enseñan eso engañan al pueblo y lo llevan a perdición y condenación. Ahora, es importante que captemos, volviendo a la segunda etapa, ¿cuándo se da? Si la primera termina con la intercesión de Cristo, la primera etapa termina con la conclusión de la intercesión de Cristo y viene entonces el periodo del derramamiento de las plagas de Dios, de Apocalipsis 16. Entonces, que concluyen con la segunda venida de Cristo. La segunda etapa inicia inmediatamente después de eso. Después de la segunda venida de Cristo. Ahí empieza la segunda etapa. Ustedes recuerdan que según el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, la segunda venida de Cristo se describe allí, con Cristo viniendo en el caballo blanco, Apocalipsis 19. Pero inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, que se describe en Apocalipsis 19, ¿qué periodo viene? El periodo de los 1000 años. Y es precisamente cuando inicia ese periodo de 1000 años que la Escritura nos dice que inicia esa etapa donde los santos han de juzgar al mundo, ya mencionada por Pablo en Corintios. Mírenlo, Apocalipsis 20. Estamos todavía en la base bíblica de esa segunda etapa del juicio. Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es después de hablarnos de la segunda venida en los versículos 11 al 21 del capítulo 19. Luego dice el 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así muy
resumidamente, porque no es nuestro tema ahora, el milenio, algunos se han confundido un poco con esto de el abismo al que es lanzado Satanás y han pensado que hay un lugar específico, profundo, allá en el centro de la tierra, porque han escuchado de otros eso, que es donde es lanzado Satanás. Pero eso no es abismo en la Biblia. En la serie Símbolos del Apocalipsis, ustedes pueden ver eso, pero mientras subimos algunos de estos tópicos, sabrán que abismo, si usted lo busca en la Biblia, va a ser un símbolo de tierra deshabitada. Eso es abismo en la Biblia, tierra deshabitada. Por ejemplo, si ustedes van a Génesis 1, haciendo este paréntesis, Génesis 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así van a encontrar más, pueden buscar en una concordancia abismo, y van a notar que siempre que se utiliza es en alusión a tierra sin habitantes. ¿Por qué se la menciona como abismo aquí en Génesis 1? Porque aún Dios no había creado habitantes en la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dice que la tierra estaba desolada y vacía, como un abismo, no había habitantes. ¿Por qué entonces es lanzado Satanás al abismo durante el milenio? Muy simple. Cuando Cristo viene, se lleva a su pueblo al cielo. Los que estaban vivos y los transforma, y los que resucitan ya transformados. Él hace un solo grupo y se lo lleva al cielo. Los perdidos que estén vivos cuando Cristo venga, mueren por el resplandor de la gloria de Cristo, según Pablo en Tesalonicenses. Y los muertos sin Cristo, cuando Cristo venga en su segunda venida, no pasa nada con ellos. Okay, eso pueden verlo en otro de los temas que está subido ya, que son los 4 grupos en los que estará dividida la humanidad cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué pasa? Habitantes humanos en esta tierra después de la segunda venida de Cristo no queda ninguno. Los salvos son llevados al cielo, los perdidos son muertos, los que estaban vivos. Satanás queda en esta tierra por 1000 años, pero esta tierra sin habitantes, ¿cómo se describe por la Biblia? Como un abismo. Por eso es que dice que Satanás es lanzado al abismo, es a esta tierra, al planeta en sí, sin habitantes, para que no engañe más a las naciones. ¿Por qué es puesto en esa circunstancia? Para que él no pueda engañar más. ¿Por qué no puede engañar más a las naciones? Porque los salvos se han ido con Cristo al cielo. Los perdidos están muertos. ¿A quién va a engañar? No tiene a quién. Queda solo con sus demonios, con sus seguidores, ángeles caídos. Por eso es que es lanzado al abismo por 1000 años. ¿Ok? Importante entender eso. Pero cuando veamos el tema del milenio, ahondaremos un poco en eso. Ahora, inmediatamente que sucede eso, Satanás queda aquí solo en la tierra en situación de o condición de abismo, desolada. ¿Qué pasa con los salvos que son llevados con Cristo al cielo? Dice el versículo 4, y vi tronos. Noten los elementos que habíamos mencionado en la primera etapa. En Daniel, ¿recuerdan que eran varios elementos? Tronos. Libros que se abren. Alguien que se sienta. Dice, y vi tronos, y se sentaron, ¿ven? Los elementos de juicio, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los mismos que mencionaba Pablo en Corintios, el pueblo de Dios salvo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hay tronos donde se sientan los que han de juzgar. ¿Quiénes son los que han de juzgar? Pablo dice que los salvos han de juzgar al mundo. Entonces, en esta segunda etapa, ¿quiénes son los que juzgan? Ahora se añade un grupo a los de la primera etapa.
se añade un grupo, como los que juzgan. En la primera, ¿quiénes juzgan? Dios y los ángeles. En la segunda etapa, ¿quiénes juzgan? Dios, los ángeles y los salvos. ¿Ok? ¿Cuándo se da esta segunda etapa? A partir, bueno, podemos saber cuándo empieza. No se nos dice cuándo termina, cuánto dura. Pero sí empieza durante o a partir del momento en que inicia los 1000 años. Y se da en el cielo. ¿Quiénes juzgan? Dios, los ángeles y los salvos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué piensan? Les ayudo un poco. La primera etapa era para o es para satisfacción de los ángeles en cuanto a la justicia de Dios, para que no quede la más mínima duda en la mente de ningún ángel en cuanto a que determinada persona era justo o no que fuera salva. Ellos participan en el juicio en forma directa y activa. En esta segunda etapa, Dios le da la oportunidad a los salvos, a aquellos a quienes se determina en la primera etapa que sean salvos. Ahora ellos van a participar en la segunda etapa. ¿Van entendiendo cómo se van acomodando las cosas? La segunda etapa del juicio es entonces para satisfacción de los salvos en cuanto a la justicia de Dios. Así como tuvieron la oportunidad los ángeles en la primera etapa de examinar el nombre de quien ellos quisieran para asegurar la justicia de Dios en ese veredicto sobre esa persona, tendrán la oportunidad los salvos de examinar el caso de la persona conocida por ellos, quien quiera que sea, y que ellos puedan recibir respuesta satisfactoria de parte de Dios y de los ángeles que ya participaron en la primera etapa en cuanto a por qué esa persona fue salva o no fue salva. Es para satisfacción de los salvos. No puede Dios darse el lujo de que quede la más mínima duda en la mente de uno solo de los salvos acerca de su justicia en el plan de la salvación. Es allí cuando cada quien tendrá la oportunidad, de los salvos, tendrá la oportunidad de examinar o de preguntar sobre el caso que quiera. Y yo estoy seguro de que habrá muchas sorpresas. Muchas personas de las que algunos de nosotros pensábamos que no iba a estar en el reino de Dios jamás. Allí la veremos. Allí la veremos. Y muy posiblemente le corresponda a alguno de los salvos decirle a su ángel como, fulano de tal, ¿aquí? ¿Cómo es posible? Lo que yo sé de fulano está aquí. Entonces el ángel le dará la oportunidad de ir, abrir los libros y decirle sí. Es que lo que tú conociste de esta persona fue esto, ¿ve? Esto. Pero hay una parte que no conociste. Está registrada aquí, fue tal día, tal hora, en tal ocasión. Aceptó a Cristo como su Señor. De esa parte no la supiste. Moriste antes. ¿O no te diste cuenta de eso? Por lo tanto, el final de todo dice salvación. Por eso está aquí. Y entonces esa persona estará muy enojado porque ese está ahí. Dará gloria al Señor por su salvación a esa persona. Nadie se sentirá triste porque alguien esté en el cielo y que no lo esperaba. ¿O sí? ¿Cómo ven? Al revés, sí. Que lo esperaba y no está. Pero porque no lo esperaba y está, no se va a sentir nadie triste. Porque ese no es el carácter de los salvos. Allí no habrá rencor, no habrá odio de ningún tipo. Salvo querrá que se salve todo el mundo. Eso es lo que no puede ser. Porque entra la historia del pecado otra vez y ya sabemos eso. Pero también se dará la oportunidad, en ese caso triste, de alguno que
Alguno de los redimidos esperaba con todo su corazón ver allí o alguna y no lo ve. No está. Papá, mamá, hermano, hijo, esposa, amigo, conocido, hermano en la fe. Y no está. Y usted busca y pregunta, como son millares de millares, no lo encuentra fácil. Y entonces usted pregunta a su ángel, porque ahí vamos a conocer personalmente a nuestro ángel. Al de cada uno y de cada una. Y usted podrá preguntarle, ¿y fulano de tal? ¿Dónde está? ¿Qué cabina le tocó? No sé cómo será ya, qué vamos a tener. La Biblia no nos describe cómo serán las moradas que Dios está haciendo, si son materiales o qué, pero bueno, usted pregunta, ¿y dónde está? ¿Dónde está ubicado? El ángel baja el rostro y no haya cómo contestarle. Usted insiste. ¿Qué pasó con fulano? ¿Dónde está? Quiero hablarle, abrazarlo. Y el ángel levanta el rostro y le dice, mira, ven acá. Lo llevan, le abre los registros. Mira, lo que tú supiste de esa persona es esto. Pero hay una parte que no supiste. Y le relata el resto. Abandonó la fe. Murió en apostasía, en rechazo de Cristo como su Salvador. Su nombre fue borrado del libro de la vida. Y en tal oportunidad se le dio en tal ocasión esta oportunidad, en otra ocasión esta. Aquí está todo registrado, pero todo lo rechazó. Se agotó recurso. Yo mismo fui enviado para ayudarlo, vez tras vez. Hicimos un intento y otro, pero no quiso. Y en su libre albedrío hubo que dejarle. Por eso no lo vas a hallar aquí, no está. Y eso sí causará dolor y sufrimiento. Algunos piensan que nadie sufrirá en el cielo. En la primera etapa, o más bien en el primer tiempo de esta segunda etapa, habrá sufrimiento en el cielo. La Biblia nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los hijos de Dios, pero está hablando de la tierra nueva. En Apocalipsis. No está hablando de este momento. Y algunos piensan, ¿y cómo puede haber sufrimiento en el cielo? Pregunto, hermanos queridos, ¿sufre Dios por el pecador rebelde actualmente? ¿Sí o no? ¿Y dónde está? Entonces, ¿quién dice que no se sufre en el cielo? Si Dios mismo, el dueño del cielo, sufre. Pero por supuesto que ese sufrimiento en esos momentos podremos asimilarlo como Dios asimila el de él, porque tendremos su carácter. Asimilaremos en forma perfecta ese sufrimiento, será momentáneo. Y cuando esa etapa termina, entonces todos los salvos al unísono, como una sola persona, declararán, Señor, justo eres en todos tus caminos. Lo mismo que declararon los ángeles en la primera etapa. Y termina esa segunda etapa con el carácter de Dios claro, definido, sin ninguna duda en relación a su justicia en la mente de todos y cada uno de los salvos. Ese es el propósito de esta segunda etapa. Es para satisfacción de los salvos en cuanto a la justicia de Dios. Ellos participarán en lo que se ha de determinar sobre los perdidos, que son los que participan en la tercera etapa del juicio. Dios no dictará por sí solo lo que corresponde a los perdidos. En esto participarán los ángeles y los salvos. ¿Claros? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No hay? Quedamos por aquí, se nos fue el tiempo. Continuamos en la próxima sección.